En nuestra primera meditación acerca de la Santa Misa, veíamos que ésta encuentra sus raíces y su contexto fundamentalmente en la Pascua judía. Hoy día vamos a ver cómo los elementos que constituyen el ritual solemne pascual se cumplen en Jesucristo según el Nuevo Testamento. Vamos a ver dos categorías: la categoría del Cordero Pascual y la categoría del sacrificio. Para ver la categoría del Cordero en el Nuevo Testamento, lo primero que vamos a leer es el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Ahí nos situamos con Juan el Bautista al otro lado del río Jordán. Cuando ve a Jesús, lo indica como: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Esto nos muestra que claramente está aludiendo al ritual solemne del sacrificio pascual, a la Pascua judía y al Cordero Pascual, indicándolo a él como el verdadero Cordero, el que va a redimir al mundo. En segundo lugar, podemos ir a los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Ellos muestran la última cena como una cena pascual, como en un contexto pascual. Eso indica que la comunidad entendió la cena del Señor como una nueva Pascua. Entendió esta celebración como la verdadera Pascua, la auténtica Pascua. Reconocieron que se inauguraba algo totalmente nuevo. Acá vieron en las palabras de Jesús que Él había o estaba sustituyendo la carne y la sangre del Cordero Pascual por su propio cuerpo y su propia sangre. En tercer lugar, podemos ir nuevamente al Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 33 al 36, donde nos situamos en el Calvario, cuando el Señor muere en la cruz. Hay un detalle en el relato del evangelista que dice que al Señor no le rompieron las piernas, que pudiera pasar desapercibido. Pero si nos vamos al Antiguo Testamento, como dijimos en nuestra primera meditación, la misa resulta ininteligible sin el Antiguo Testamento. Acá podemos ir a Éxodo capítulo 12, versículo 46, y a Números capítulo 9, versículo 12, donde nos encontramos con las normativas del solemne sacrificio de la Pascua. Y en esta normativa dice que al Cordero Pascual no se le debía quebrar ni un solo hueso. Y bueno, y San Juan destaca esto de que al Señor no le rompieron las piernas. Recordemos que tras la muerte del Señor, Él se encontraba con los dos crucificados, uno a la izquierda y otro a la derecha, a quienes sí le rompieron las piernas para acelerar la muerte. Pero al Señor no, ya había fallecido, pero sí le traspasan el costado con una lanza. Por lo tanto, se cumplen las Escrituras en Jesucristo. Nuevamente, Él es el Cordero Pascual. No se le rompió ni un solo hueso. En cuarto lugar, tenemos nuevamente en el evangelista San Juan, que él hace una cronología distinta a la de los sinópticos sobre la pasión, muerte y resurrección del Señor.
él dice que el Señor muere el día viernes, la víspera de la celebración pascual, pero muere en el instante mismo en que son sacrificados, inmolados los corderos en el templo, mostrando de esta manera de que el Señor es el Cordero Pascual, que ese sacrificio solamente prefiguraba el auténtico y único sacrificio que nos llevaría a la salvación, a participar de la vida divina. Por último, para terminar con la categoría del Cordero, no podemos dejar de lado el Apocalipsis. En el Apocalipsis se indica a Jesús con el título de Cordero 30 veces. Y acá podemos resaltar el capítulo 5, el versículo 6 y el 9, donde hay una visión de San Juan que lo muestra como un cordero degollado que está en el trono de Dios y que está degollado por la redención, por la salvación de la humanidad. Nuevamente estamos evocando al ritual solemne de la Pascua judía y al Cordero Pascual. Entonces, en esta categoría del Cordero, yo los invito a repasar los textos que hemos indicado. En segundo lugar, como hemos dicho, vamos a ver la categoría del sacrificio, porque en los elementos del ritual solemne de la Pascua judía veíamos que se escogía un cordero, pero luego se sacrificaba este cordero. Y con la sangre del cordero se marcaban los dinteles y los marcos de las puertas. Entonces, ahora vamos a ver cómo este sacrificio del que nos hablaba la Pascua judía se cumple en Jesucristo. Lo primero que hay que tener claro para profundizar en la categoría del sacrificio es que lo que ocurrió realmente con el sacrificio pascual, que era la liberación de los hebreos de Egipto, de la esclavitud, para entrar en el Sinaí y tener la alianza con Dios, lo que realmente estaba prefigurando era la salvación de la esclavitud más terrible del hombre, lo que lo ha tenido cautivo siempre, que es el pecado. ¿Para qué? Para entrar ahora definitivamente en la comunión con Dios, para vivir la vida verdadera. Entonces, lo primero que hay que tener claro es qué es lo que prefiguraba este ritual solemne de la Pascua judía. Y aquí cobra una relevancia, pero de la más importante, la carta a los hebreos. En la carta a los hebreos, si podemos leer el capítulo 9, versículo 9 al 14, muestra que Jesucristo, por un solo sacrificio en la cruz, por su pasión, muerte, resurrección, salva para siempre a la humanidad de su cautiverio, de su esclavitud por el pecado, para llevarlo a la comunión con Dios. Y resalta que todos los sacrificios de la antigua alianza no podían realizar esto, eran incapaces de lograr esto, pero sirvieron, ayudaron para preparar el corazón del hombre para el único y gran acontecimiento que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. También podemos mencionar que en Isaías se encuentran los cánticos del siervo de Yahvé, y estos cobran mucha fuerza en el Nuevo Testamento, como por ejemplo en el himno a los Filipenses, que lo encontramos en el capítulo 2, versículos 5 al 11,
También en el Evangelio de San Juan o también en la carta a los Efesios, claramente aludiendo a que la muerte del Señor fue un sacrificio, fue el auténtico sacrificio pascual. También la doctrina patrística, todo lo que habla acerca de la muerte de Cristo en cuanto a dimensión sacrificial, tiene una expresión acabada y universal en San Agustín, pero ya antes, en los padres apostólicos, en los padres apologistas, podemos mencionar a San Bernabé, a San Clemente, a Justino, a Cirilo de Alejandría, a Gregorio de Nisa. Podemos nombrar a todos estos padres cómo nos presentaron, cómo identificaron la muerte del Señor como un sacrificio. Entonces, la realidad sacrificial de la muerte de Cristo sobrepasa todos los sacrificios que le han antecedido y tenían únicamente valor en relación a este verdadero sacrificio. Pero si vamos más allá, podríamos decir, pero ¿en qué consiste exactamente o cómo nos podríamos acercar al significado de este sacrificio? ¿En qué consistió? Porque podríamos decir, bien, murió en la cruz por nosotros, pero ¿qué ocurrió más allá de eso? Entonces, cuando el Señor se encarnó del seno de la Virgen María, asume a toda la humanidad de la historia. Podríamos decir que ha tomado en sí mismo, en su carne, ha tomado a toda la humanidad, a todos nosotros, a cada uno de nosotros, sin dejar de ser Dios. Pero esta es una humanidad caída, que vive en las tinieblas, que vive en esclavitud, cautiva por el pecado. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Ofrece al Padre caridad perfecta y ofrece al Padre la obediencia perfecta. Pero como nos lleva en sí a todos nosotros, obedece por nosotros, ama por nosotros, transforma nuestra desobediencia en obediencia, transforma nuestro desamor en amor. Pero esto no es mágico, están los sacramentos. Por el bautismo somos acogidos en esta obediencia de Cristo. Pero en la Eucaristía, donde se nos da a comer el cuerpo y la sangre del Señor, se nos hace partícipes por iniciativa de Dios en el mismo sacrificio pascual, en la misma víctima. Por lo tanto, amamos en Él, obedecemos en Él, somos partícipes de la vida divina.